Ya, listo. CONUL, Comité Nacional Unificado de Lucha del Perú. se me olvida. Aquí ven. Ujú. Está grabando. Ah, ya, sí, traten de mirar ahí nomás. O sea, igual le pueden mirar a mí o mirar ahí, no sé, se ponen nerviosos. Ah, miras a la cámara nomás, tranquilo. Ya. Saludos a todos los que tienen la oportunidad de visualizar esta transmisión. Se comunica Pavel del canal en Insurgencia Yachehuasi. ¿Qué tal, queridos hermanos? El día de hoy, como pueden ustedes visualizar en su pantalla, nos encontramos con dos dirigentes del Comité Nacional Unificado de Lucha del Perú, conocido como la CONUL. E imagino que la mayoría de ustedes, de una u otra manera, habrá visto desde enero algún comunicado, algún pronunciamiento, algún flyer con esas siglas, ¿no? La CONUL como tal. ¿En relación a qué? Lógicamente, pues a las protestas, a las manifestaciones, a las marchas en pos de los derechos del pueblo peruano y de la recuperación de la democracia en el país. Lo que queremos ahora, y por primera vez y en exclusiva para todos ustedes, es que nos informen quiénes son realmente, que nos puedan explicar cuáles son sus objetivos, cómo se han formado, por qué luchan, qué es lo que defienden, incluso de quién reciben financiamiento de repente, ¿no? Porque acá los compañeros, como vemos, ni siquiera pues viven en Lima, ¿no? Sino ellos están en las provincias, están en las regiones, pero han venido pues a propósito de estas jornadas que se vienen ya convocando para el 7 de diciembre como tal, que se cumple un año de esta dictadura. Bueno, con este preámbulo entonces, hermanos, tenemos aquí a Javier y a Roberto, ya nos explicarán ellos un poco más y vamos a darle pase como primera pregunta para que nos mencionen específicamente, pues, cómo surge la CONUL. ¿Son un partido político? ¿Pertenecen a un partido político? ¿Son una ONG? ¿No? Entonces empezaríamos con esa pregunta, ¿no? ¿Cómo surge? ¿Cómo nace? ¿Desde cuándo está presente en el movimiento popular la CONUL? Javier, adelante. Bien, compañero Pavel, y al programa Yachaywasi, que es una prensa alternativa que nos ha acompañado en las diferentes jornadas de lucha junto al pueblo y exponiendo nuestra integridad para tumbar esta dictadura, ¿no? Bueno, ¿sobre qué es el CONUL? Bueno, el CONUL es un comité que unificó a dos comités nacionales de lucha, el CONALREP y el Comité Nacional Colegiado de Lucha, ¿no? Que agrupaba a las regiones de Cusco, Puno, Arequipa también, ¿no? Y con las demás regiones que fuimos llegando a Lima, algunos en la forma de autoconvocados y otros orgánicamente, como es el caso de algunas regiones, formamos en la Segunda Asamblea Nacional de Unificación, en el mes de febrero, el 5 de febrero, el CONUL, ¿no? Justamente de ahí viene el nombre, ¿no? Comité Nacional Unificado, ¿no? Porque unifica dos comités nacionales. Ahora, ¿por qué se forma CONUL? Es justamente porque eh, las organizaciones nacionales, como la CGTP y otras organizaciones, no estuvieron o no tuvieron la intención de conducir la lucha que emprendimos las regiones del sur, ¿no? Entonces, ante la ausencia de estas organizaciones, se tuvo que generar varios intentos que desembocó en la CONUL, ¿no? Y por esa razón, de ahí en adelante ya las luchas han sido articuladas a través de este organismo, ¿no? Que pertenecen muchas regiones y que ahora, después de la segunda toma de Lima, se han adherido regiones como Lambayeque, Piura, eh, Tumbes, La Libertad, ¿no? Ancash de manera más contundente también, ¿no? Bueno, le voy a dar pase también al compañero Roberto para que pueda complementar algunas cosas que me ha dicho. Uh -huh. Y también especificarnos, repito, el cómo surge, ¿no? Ya más o menos ha mencionado la unificación de los comités, pero queremos saber en qué contexto surge en las calles, en los plantones, ¿no? En las movilizaciones, o es un tema más de oficina, un tema más de repente teórico, ¿cómo más o menos ha sido ese surgimiento?
En realidad, saludarte a ti, Pavel, también a tu canal Yachaywasi, gracias por la invitación. Cuando surge la lucha en diciembre a raíz del golpe congresal contra Pedro Castillo, la gente del sur, que yo lo llamo desborde del sur, sale pues indignado porque no se había respetado su voto. Pero también esa indignación no había de cómo canalizarla a través de una organización y a la cual hace mención Javier, que a nivel nacional ese carácter tiene la CGTP y otros, la ANP y otros, que algunos son hasta cascarones, ¿no? No tenía esa intención, ¿no? A pesar que era la oportunidad para ellos para conducir políticamente, no la han hecho. Entonces es que ya en enero, cuando la gente llega a Lima, cada uno autoconvocados, regiones, incluso que desconfiaba de otras regiones, todo enero las luchas se dan aisladamente, ¿no? Aisladamente. Otros decían vamos por aquí, por allá, y no se podía dar pues luchas así coordinadas. Con esa experiencia es que las regiones entienden ya recién, después de varios intentos, el 5 de febrero, hacer lo que es el CONUL, ¿no? El CONUL. Pero cuando la lucha ya había llegado a su techo en febrero, ¿no? Más o menos entre el 5 al 19, 20 de febrero ya la lucha llegan ya a su techo, ¿no? Ya no llegan contingencias fuertes, ya no llegan a Lima, ¿no? Entonces ya hay también las limas que también estaban desorganizadas o se habían organizado para otras coyunturas, también se unen, ¿no? Los partidos políticos igual a través de colectivos o también están en CONUL, ¿no? Y luego ya ocurre un proceso de división, aunque ya había en debates desde inicio diferentes propuestas, por ejemplo, como adelanto de elecciones, cosa que la gente del sur no había salido por adelanto de elecciones. En ninguna de sus pancartas, de sus consignas, estaba eso. Simplemente era indignado que no se haya respetado su voto popular y también defendiendo un Estado de Derecho por la cual habían votado por Pedro Castillo, ¿no? Y en eso es que un sector de Lima y también dirigentes de regiones que son CGTP regionales o de magisterio, que también que alguna vez han estado en el magisterio luchando codo a codo con Pedro Castillo, yo pienso que también como que no les ha tocado la torta, yo qué sé, pero empezaron pues a desviar esa voluntad popular ya por adelante elecciones, incluso las bases han dicho la unidad, han planteado el tipo de unidad, unidad en la práctica, unidad en las calles, y justamente se cuestionaba a la CGTP y a los partidos políticos, ¿no? Primero, que la CGTP el 13 de diciembre se reúne con un sector de la dirigencia de CGTP, porque la CGTP tiene bases sinceras, ¿no? Se reúne con Dina Boluarte cuando ya había en Apurímac 6 muertos, 6 asesinados. Y luego en febrero se vuelve a reunir un 6 de febrero cuando ya en todo el Perú había 46 muertos, incluyendo Apurímac, Ayacucho, Puno, Juliaca y algunos Junín, asesinados Pichanaque, más Cusco, en Cusco, Arequipa, incluso en el norte del Perú, ¿no? Entonces, las bases que vienen a Lima, que son bases que entienden más, ¿no? Por eso es que han venido a Lima, son comerciantes, ronderos, autoconvocados, campesinos, trabajadores independientes, tienen mayor entendimiento político, socialmente, y por eso que han venido a Lima, han visto como una traición eso, ¿no? Entonces, por eso es que plantean el tipo de unidad en las calles, más no como lo saben hacer o como nos han planteado, una unidad burocrática, una unidad para la prensa, una unidad para las cámaras, ¿no? Ese tipo de unidad no funciona, sino plantean una unidad en las calles. O sea, si queremos avanzar a otro tipo de unidad,
tenemos que demostrar en la calle, bueno, la CGTP, SUTEP, CUT y otros, y los partidos políticos tienen que demostrar en las calles que sí están para cerrar el Congreso, están con la posición de sacar a Dina Boluarte por nueva constitución. Lo tienen que demostrar, no solo tienen que decir, y cosa que no ocurrió, porque cuando llegan las primeras delegaciones a Lima, nosotros pensamos por solidaridad de clase que las centrales sindicales que tienen locales en Lima, ¿no?, serían los primeros en darnos espacios para dormir y no la gente que duerma en la Plaza Manco Cápac o en las calles. No se ha visto eso. Y luego ya cuando había mayor desborde es que los partidos recién pues empiezan a decir, ya toma mi albergue, toma comida, agua, pero solo hasta ahí. Y lo que hubiéramos querido, las regiones, es que esos los partidos políticos que también lo criticamos y deben hacerse una autocrítica, debieron como partidos de izquierda, partidos progresistas, partidos libertarios, debieron también tomar las riendas políticas y hacer prácticamente un trabajo político. Y no lo hicieron, se disimularon. Nos hubiera gustado que esos partidos, así como han movido contra Merino, han movido, por ejemplo, en todas las marchas cada 5 años que mueven contra Keiko Nova, nos hubiera gustado que pongan en marcha todo su aparato logístico, toda su militancia para derrotar a Dina Boluarte, ¿no? Porque las regiones hemos luchado hasta aquí y solamente para derrotar faltaba un pequeño espacio. Y ese espacio solamente era que los partidos tomen una posición política, que están presentes en el Congreso y dicen poco o nada, ¿no? Y incluso las centrales sindicales, era su lugar esto. Era su momento histórico para lavarse la cara, ¿no? Para reivindicarse con el pueblo, ¿no? De toda la convivencia política que han tenido con todos los gobiernos. Si bien Mariátegui dice en el preámbulo del estatuto de la CGTP que esa organización es un instrumento de lucha, pero ahora se ha convertido en un instrumento de negociación, ¿no? Un instrumento, muchos gremios le siguen solamente las luchas solamente por una cuestión reivindicativa pancista y se han olvidado de su propuesta país, proyecto nación, ya no va allá. Bien, bien Roberto, muchas gracias. Nos queda mucho más claro, ¿no? Yo, a ver, quería mencionarles también a los que siguen el canal lo siguiente. Nosotros como canal, como prensa alternativa, ya hemos asumido pues una responsabilidad, ¿no? Porque para muchos hermanos que están en las calles, que están movilizados, toman como referencia la información que brindamos aquí. Ahora, nosotros hemos tenido conocimiento de la CONUL, de la formación, de la aparición en la escena social, política del país, justamente a raíz de las marchas y movilizaciones. Porque cuando nosotros estuvimos en la selva, justamente en esos meses de febrero y marzo, otros medios alternativos comenzaron a transmitir conferencias de ustedes, ¿no? De la CONUL como tal. Y repito, ¿no? Mucha ciudadanía también ha escuchado, pero lo que están explicando ahora ya es otro tema, porque están aclarando punto por punto cómo surge, en qué contexto, en qué coyuntura. Entonces, cuando se habla de partidos políticos, por ejemplo, Roberto, tú estás mencionando de que en algún momento los partidos políticos indiferentes al inicio de estas marchas, al ver que bajan hermanos del sur, de que la movilización no es de un día, sino de semanas, que hay contingentes, que incluso a nivel internacional, los peruanos en el extranjero también toman conciencia, se comienzan a buscar, ¿no?, algún tipo de cercanía. Y hoy, por ejemplo, vemos a una organización que se llama CENUL. Quería preguntarles qué tienen que ver ustedes con ellos, porque dentro de sus filas están organizaciones
que el 7 de diciembre han apoyado el golpe de Estado y la represión policial, como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que está adscrita a la ONU, y lógicamente pues la ONU reconoce a Dina Boluarte, por lo tanto esta coordinadora también reconoce a Dina Boluarte. Estamos hablando de la CGTP, que es una organización reconocida por el gobierno y por lo tanto no se declara en insurgencia, ¿no? Estamos hablando del Partido Morado, que fue el primer partido en buscar vacarlo al presidente Castillo cuando aún estaba pues en los primeros meses. Estamos hablando de Sigrid Bazán o Verónica Mendoza, de Nuevo Perú, que ambas hicieron pronunciamientos criticando y denunciando a Pedro Castillo como un golpista. Incluso Sigrid Bazán llegó al punto de decir Dina Boluarte la primera presidenta mujer, ¿no? Y estos grupos ahora conforman pues un organismo llamado CENUL, ¿no? SNUL. Ustedes son la CONUL, mucha gente se confunde con ese tema, que es, Javier, en ese caso, ¿qué diferencia tienen? ¿Son lo mismo? ¿Son partes? ¿Están aliados? Para que la ciudadanía se entere una vez por todas, porque estamos en un proceso de lucha que se viene, que inicia el 4, porque bueno, ya hemos avisado en el canal que el 4 va a ser la audiencia para el habeas corpus en defensa de la libertad del presidente Castillo, y el 7 pues se cumple un año de esta dictadura y hay pues gran expectativa por lo que el pueblo peruano pueda realizar en hacer respetar sus derechos, ¿no? Entonces, se ve que también hay una CENUL que ha convocado, que está convocando una conferencia. Aclárenos esos temas, porque acá la población peruana quiere saber, a nivel internacional, todos los que nos vean también, hermanos, para que quede claro, la CONUL, que ya estamos explicando acá cómo se forma, y la CENUL, y la vinculación con los partidos políticos. Perfecto, gracias por la pregunta. Mire, el 3 de junio, un sector partidarizado que se había infiltrado en algunas secretarías del CONUL, nunca quiso la unidad de las regiones, ¿no? Y a veces se cambiaban de colectivos, manejaban el discurso que estaban por la lucha, pero luego se vio que el CONUL debería ser una cola de un partido político que tenía que precipitar el pueblo al adelanto de elecciones, ¿no? Cuestión que los dirigentes de las regiones nos resistimos hasta el final, hasta ahora, ¿no? Ahora, entiendo que el día de ayer a las 11 de la mañana el CENUL ha convocado una conferencia de prensa que en realidad están ahí nuevamente siendo deshonestos con la población que ha derramado su sangre, que ha entregado la vida de los mejores hijos de nuestro pueblo y del cual también repudiamos y vamos a sacar un comunicado porque hay muchas bases regionales que nos están también preguntando sobre esa situación, ¿no? El CONUL no ha convocado a ninguna conferencia de prensa, ¿no? Son un sector que desde el inicio ha querido no la unidad de las regiones, que es un sector político partidarizado que apoyaron, han sido cómplices del golpe de Estado perpetrado el 7 de diciembre, ¿no? Y que han aprovechado un poco la debilidad de las luchas, la contundencia, para nuevamente tratar de imponer su agenda a las regiones, ¿no? Cuestión que no lo permitimos, ¿no? De ahí que nos ratificamos, no es el CONUL quien ha convocado esa conferencia de prensa, ¿no? Sino es otro comité que han paralelizado y que cumplieron también un papel para la tercera toma de Lima, ¿no? ¿Y qué papel se cumplió? Es de no concentrar en un solo comité las jornadas de lucha, sino al dividir a un mes antes de la tercera toma de Lima, cumplieron ese papel de desarticular y retrotraernos a nuestra segunda etapa, que eran 2 comités nacionales, ¿no? Ese papel lo hemos cuestionado y está también en el balance del CONUL, ¿no? Ahora, el CONUL tiene una plataforma de lucha aprobada en una Asamblea Nacional y ratificada en la cuarta Asamblea Nacional, realizada el 1 de septiembre, donde se incrementa 15 puntos, entre los cuales está fuera Dina Boluarte, cierre del Congreso, Asamblea Popular Constituyente, justicia y reparación para todas las víctimas, ¿no?, del golpismo, también la libertad de Pedro Castillo y de todos los presos, prisioneros políticos a partir del 7 de diciembre, ¿no? No a la renovación de contratos ley, no a la deuda externa que empobrece a nuestro pueblo, y otros puntos más que han sido aprobados de manera consensuada en diferentes eventos macrorregionales, ¿no? Y dicho sea de paso que hemos desarrollado 4 encuentros macrorregionales en el sur, 4 en el norte y 2 en el centro, ¿no? Siendo el último
en Cerro de Pasco, ¿no? Donde todas ellas se ha enriquecido la plataforma de lucha que vienen desde las bases. Ahora, el 30 de este mes estamos convocando y respaldando al paro agrario, pero también, compañeros, como principio de lucha y que siempre hemos pedido la libertad, está en la plataforma de lucha también del CONUL, la libertad del compañero Pedro Castillo, se está convocando para el 4 de diciembre, ya que ese día va a ser importante y del cual el CONUL y todas las bases democráticas tenemos que volcarnos a las calles, ¿no? Y el día central donde se va a retomar la lucha de manera contundente va a ser el 7 de diciembre, motivo por el cual nos encontramos también en Lima, articulando con otras bases para que esta lucha sea cada vez más contundente, ¿no? Y que entendemos que parte de la dirigencia regional de las regiones en lucha contra el oportunismo que nuevamente aparece exigiendo el adelanto de elecciones y que tiene un significado, ¿no? Adelantar las elecciones significa victoria de Dina Boluarte y que quede impune todas estas atrocidades del cual el pueblo ha sido víctima. Y nos sería bastante vergonzoso una vez más en la historia del Perú de que nuestros hijos lean la historia con algo tan vergonzoso que es que quede impune todo lo que hemos sido víctimas desde el 7 de diciembre del año pasado, ¿no? Pero Roberto, algo que podrías agregar ahí, ¿no? También. Bueno, en realidad no se le puede evitar que algún sector, partido político, gremio o persona luche. Todo aquel que se considera libertario, ¿no?, que está para reivindicar los derechos del pueblo, buscar justicia, está en su derecho de luchar. Pero también sabemos que hay sectores que directa o indirectamente han promovido el golpe de Estado. Y me refiero a partidos que se consideran de izquierda o libertarios o democráticos que en este momento están sentados en el Congreso, que han votado a favor de ese golpe congresal o simplemente han entrado en abstención. O sea, las dos formas al final han avalado el golpe. Entonces, por esa razón es que por mayoría, ¿no?, en las asambleas de CONUL se acordó condenar a los partidos, gremios que han promovido el golpe de Estado o han votado o se han abstenido en la votación. Entonces, eso les ha molestado a más de un partido. Y asimismo, para evitar que un dirigente se venda, que un dirigente traicione o hasta un dirigente sea de repente perseguido, se formó una mesa directiva de pirámide trunca. En el escalón mayor, arriba, escalón superior, están las regiones que han demostrado mayor contundencia. Y luego están las secretarías. Entonces, eso ha sido un criterio para definir quién va a ser en la CONUL el dirigente, ¿no? Porque la mayoría planteaba una pirámide regular, pero en una pirámide regular, sabemos los de regiones, siempre las cabezas terminan traicionando al pueblo, se convierten en candidatos regionales, municipales, congresales, presidenciales, y al final traicionando sin base social al pueblo. Entonces el pueblo ha perdido confianza en los frentes de defensa, en los dirigentes, hasta en los partidos. Mira los partidos que tenemos, más de 20 partidos en este momento inscritos, todos partidos cascarones, partidos empresa, algunos son partidos de cuadros y ninguno partido de masa, pero todos se venden como partidos de masa, ¿no? Entonces eso es porque la gente ya no cree en los partidos. Se afilian por una gaseosa, ahí está en el centro de Lima. Entonces, el objetivo de la mesa piramidal es recuperar la confianza del pueblo, porque solamente la organización social, la organización popular, es garantía, ¿no?, incluso para la defensa del voto popular,
para la defensa de los derechos y para luchar y seguir conquistando más derechos. Es la única garantía. Entonces, ningún partido y muchos, incluso hasta los gremios, han dejado de trabajar en eso. Por ejemplo, lo que digo, podemos analizar, por ejemplo, los resultados de las elecciones desde el 2006, cómo es que cada 5 años ha estado aumentando los indiferentes, o sea, me refiero a los votos blancos, Nulos, viciados, nulos, ausentismo. ¿no? O ausentismo. En primera vuelta, ellos ganan por mayoría, por amplia mayoría. En segunda vuelta, disminuye, ¿no? Porque se convierte en un voto antifujimorista y de repente, así, a ojos cerrados, tienen que votar para el mal menor. Entonces, con lo que ha pasado el año pasado y este año está pasando, ¿no? Que no se ha respetado el voto popular, esa tendencia va a subir, va a subir. Entonces, ningún partido se está dando cuenta de esto, ¿no? Ni las instituciones del Estado están analizando en qué estamos fallando, las instituciones democráticas, las ONGs democráticas, etcétera, no están analizando ese detalle. Con lo que ha pasado es que eso tiende a aumentar, entonces por eso también tiene sentido la mesa pirámide trunca, porque el objetivo es recuperar la confianza del pueblo para que se organice. Solamente así se puede garantizar. Y ahora con esta dictadura, ¿qué están haciendo? Están aprovechando incluso para traerse abajo las reformas, ¿no? Que muchos partidos de izquierda que han conseguido, ¿no? Partidos incluso de centro, como por ejemplo la alternancia y otros, se están trayéndose abajo, ¿no? Bueno, eso es otro debate incluso, pero no calcularon que estos sectores golpistas iban a avanzar, incluso chocar contra sus propias reformas, ¿no? Entonces les está costando, yo creo que tienen que hacer una autocrítica, el que se hayan hecho indiferentes en diciembre, en enero, y no hayan tomado un papel protagónico político, y ahora creo que eso le está costando y se están trayendo sus reformas. Y por eso tienen que hacerse una autocrítica y también tienen que luchar. Y la unidad va a ser en las calles, en la lucha, pero tienen que demostrarlo. No es momento de negociar. Por más trabajador, por más sindicato que sea, no es momento de negociar. No es momento de negociar. Hay que ir por más. Hay un punto bastante complicado, digamos, porque ha tenido este punto que voy a mencionar respaldo de ciertos sectores que tienen a su disposición medios de comunicación con una llegada, digamos, importante, ¿no? A nivel de la ciudadanía, que es el caso de las nuevas elecciones. Esta organización que mencionaba anteriormente, la CENUL, al parecer tiene como punto principal justamente que se dé un nuevo proceso, ¿no? Un proceso electoral, prácticamente se cambie de página, ¿no? Se olvide todo y bueno, plantean creer aún, ¿no? En un sistema como el que tenemos. Sobre ese punto en concreto, ¿cómo ven, ¿no? la situación? ¿Creen que la solución de los conflictos, ¿no? De la insatisfacción, del rechazo al Congreso que se tiene en un 95%, pasaría por un tema de nuevas elecciones, en ese caso? Y si fuera así, ¿qué partido podría ser, ¿no? El que represente? En este momento, tú has mencionado, Roberto, que hay un aproximado de 20 partidos inscritos hasta el día de hoy, ¿no? ¿Alguno de ellos representaría, ¿no? Los intereses populares? ¿O cómo ven el tema? Es importante, ¿no? Porque justamente muchos compatriotas que ven los canales alternativos a veces también tratan de buscar un referente, ¿no? Decepcionados completos de los partidos políticos actuales, son mafias que demuestran día a día que son serviles, ¿no? Al sistema, están acomodados. Entonces dicen, ¿y ahora a quién, no? Porque la CENUL, por un lado, me plantea nuevas elecciones, entonces, ¿a dónde yo podría
unirme para ser parte de esa lucha, ¿no? De manera autónoma, de manera autoconvocada, independiente. ¿Cómo ven el tema de las nuevas elecciones? Bueno, en primer lugar, que se genere en estas condiciones nuevas elecciones adelantadas, como plantean algunos partidos, sectores, es prácticamente es triunfo de la usurpadora, es triunfo de este Congreso que ilegalmente, porque ni siquiera cumple su propio estatuto para hacer los procesos de vacancia, prácticamente se dé como válido, ¿no? Y todo va a quedar impune, los muertos, todo. Y yo pregunto, ¿eso quieren los que están planteando elecciones adelantadas? Pero también eso solo son palabras, ¿no? Porque tampoco esa propuesta de elección de adelantadas no lo están moviendo, pues deberían mover a toda su militancia marchando por elecciones adelantadas. Pero en todo caso En realidad que digan. ellos están esperando inscribirse, ¿no? ¿Qué tal no se inscriben? Hay muchos partidos, por ejemplo, que en esta lucha, congresistas conocidos ¿no? De regiones, de Perú Libre, No, la misma Ruth Luque que votó a favor de Dina Boluarte, la misma Sigrid Bazán que votó a favor de Dina Boluarte, también la vemos en las marchas ahora. Claro, claro. Y que están por nuevas elecciones. Claro, pero no están moviendo como debe ser, pues deberían incluso mover. Ahora, a no ser que ya han inscrito su partido, entonces ahora están listos ya para adelante elecciones. O sea, lo que tú planteas más o menos, Robert, te entiendo, y si es así, estoy de acuerdo, ¿no? Como que de una vez se quiten la careta, ¿no? Si son nuevas elecciones, que digan, pues, yo quiero, o sea, quiero entrar, ¿no? No, porque en todo caso, Mira, yo preguntaría a esos que plantean nuevas elecciones, ¿ya por quién voy a votar entonces? Ya, en primer lugar, nosotros como dirigentes nuevos, la mayoría jóvenes, también es un acuerdo de CONUL que ningún dirigente va a ser candidato ni a la región ni al Congreso, no, mientras no se cambie esta constitución, hasta entrar a un proceso constituyente, porque tampoco vamos a ser eternos dirigentes, porque eso es la clásica que se ha hecho en regiones, ¿no? Un dirigente en frente de defensa, cuando llega un proceso electoral renuncia y se vuelve candidato. Y por eso es que tú vas a las regiones, haz una encuesta en cuánto creen en un dirigente, cuánto creen en un partido. Nuestro objetivo, no apostamos que el pueblo se organice, recuperar la confianza del pueblo. Por eso es que yo sé que como persona podemos tener de repente intenciones, alguna vez yo lo tuve, pero este es un contexto distinto que ha llegado, ¿no? Que el pueblo tiene que avanzar. Por eso es un acuerdo por mayoría que ningún dirigente de CONUL va a ser candidato hasta entrar a un proceso constituyente. Porque si como dirigente pedimos Asamblea Popular Constituyente, ¿no? O nueva constitución, entonces debo ser coherente que debo marchar hasta ahí. Y no decir estoy en contra de la Constitución y con todas las reformas que ahora que han hecho prácticamente el Fujimorismo en su comisión se comporta como asamblea constituyente, ¿no? Asambleístas, lo están haciendo. Y el Tribunal Constitucional incluso funciona como una segunda cámara, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que el pueblo, y estoy convencido, tiene que ir hasta lograr su constitución, ¿no? A lo menos de esta generación dirigentes debemos conducir hasta ahí al pueblo y no engañarle, abandonar la lucha y luego postular, ¿no? Porque yo cómo puedo postular para un congreso que tiene solamente entre 8, 9% de aceptación. O menos, tiene o 3%, el 95% menos. lo Y eso según las encuestadoras oficiales, encuestadoras claro, que recibían fajos de dinero son de empresas, Montesinos, pues, son empresas. se mueve por el dinero. Claro, pagan, solamente tomar como cita esas encuestas, es que me dicen, pues, ¿no? Esa cifra, pero lo real es que nadie, a lo menos la clase popular, clase media, nadie lo quiere este Congreso.
¿Tú crees que en las siguientes elecciones o en el siguiente Congreso va a ser mejor? ¿La aceptación va a ser mayor? No, va a ser peor. Y justamente yo puedo deducir eso a raíz de estas cifras de la indiferencia, de la inasistencia al voto, de los votos blancos, que va a ser mayor. La tendencia es a subir. Entonces, ¿yo cómo puedo postular para el siguiente Congreso y encima para ser minoría? Porque ahora van a participar, yo creo que fácil, en unos 6 meses más van a llegar a 30 partidos, ¿no? 30 partidos. Y si yo digo, tú me preguntas, ¿no? ¿Quién sería el referente? Porque según que me han enseñado en la universidad, en los cursos de politología, que es un partido, a lo menos, elementos de un partido, es que un partido tiene que tener un líder. Y ninguno de esos partidos, ¿no? De nombres diferentes, que fácil llegan a 30, nadie tiene un líder referente. Un partido, otro elemento que debe tener masas. Y solamente un partido de masas tiene pues gente. No tiene masas los partidos. Debe tener cuadros. O sea, ¿quiénes son el equipo de cuadros referentes de todos los partidos? No, tampoco existe. 1 o 2 tendrán 2 partidos, pero no cuadros completos, ¿no? Y la mayoría no tiene cuadros, no tiene referentes. Debe tener programa, principio, ideología y otros. No lo tienen, no lo tienen. Y además, en este mundo capitalista, ¿no? ¿Cuántos programas económicos existen? Pues no hay muchas, es única. Entonces, ¿por qué tiene que haber 30 partidos? O sea, ¿en qué les diferencia? Y simplemente es un apetito, ¿no? De ir engañando al pueblo, ¿no? Para que al último, para robar, ¿no? Para solucionar sus problemas económicos. Eso van. Y seguir beneficiando a los grandes, pues, ¿no? ¿Y cómo está el pueblo? ¿Cómo están las comunas de San Juan Lurigancho? No tienen luz formalmente, no tienen agua, no tienen desagüe, no tienen escaleras. Toda la ruta de San Juan Lurigancho hasta Jicamarca, las pistas llenas de hueco, ¿no? Igualmente esta zona de Caraballo, igualito. O sea, sí hay dinero para dar los bonos a los congresistas, a los más de 3,000 trabajadores que tiene el Congreso. Hay bonos, hay dinero, pero no hay para atender estas cuestiones inmediatas. Por ejemplo, el tema de seguridad ciudadana es un tema que de nunca acabar. Nadie quiere solucionar el tema de seguridad ciudadana. Los alcaldes muy bien manipulan a los vasos de leche, a las ollas comunes y a otros, incluso a mafias de traficantes de tierras que tienen la capacidad de mover incluso barrios, comunas, ¿no? Para marchar. En realidad esa marcha, pues por una marcha no se va, pues ya los alcaldes, el gobierno se va a poner pilas. En realidad en el Perú es una historia de nunca acabar. Ningún gobierno ha podido solucionar. Es porque no quieren. Y además la seguridad, la inseguridad ciudadana es la propia seguridad de los grupos de poder. Porque si hay mayor inseguridad, ¿no? Yo como Estado aumento más Fuerzas Armadas, más policías, creo ¿no? Fuerzas especiales, ¿no? En la más policía, más presupuesto, etcétera, pero no se soluciona el tema. Hay tantos especialistas que tenemos en la policía, en otros profesionales que trabajan en este tema y nadie puede solucionar. En realidad es porque no hay voluntad, ¿no? Porque si, imagínate, en el Perú desaparecemos las bandas organizadas, las del crimen organizado, la delincuencia común, entonces ya no sería necesario tanta policía, solamente sería para temas civiles, para temas específicos, ¿no? Y el Perú se volvería más culto, más distinto, ¿no? Más estarían trabajando en tema ambiental, los policías, en otras cosas, pero, y no reprimiendo al pueblo, matando al pueblo, ¿no? Pero por eso digo, la inseguridad en el Perú, en este contexto, en realidad representa la propia seguridad del propio
de los grupos de poder. Ya queda más o menos claro, justo Javier, por ahí va la pregunta que quiero continuar. Llega más o menos digamos, esclarecido en el tema de las elecciones. Habría de repente algo que agregar, pero aprovechando, la pregunta también iría por este lado, ¿no? Ustedes, ya que por lo menos Roberto ha planteado, eh, digamos, el rechazo a asumir, digamos, un papel electorero, ¿no? En una próxima elección convocada por este gobierno, porque al final sería este propio gobierno dictador el que convoque las elecciones, ¿no? ¿Quién más lo va a convocar? ¿Qué vínculo tienen con el Movadef, con Patria Roja, ustedes? ¿No? ¿Hay algún tipo de, o Perú Libre tal vez, ¿no? De repente a los que ven el canal pueden decir eso, ¿no? Ah, entonces como ellos están en contra del partido de Sigrid, el partido de Verónica, ¿no? Los morados, como le dicen, ¿no? Caviares, de repente están en el otro extremo, ¿no? Entonces, Javier, ¿cómo baila CONUL? Ya, primero que nada, el CONUL se reafirma en su plataforma de lucha, donde es renuncia de Dina Boluarte, afuera Dina, cierre del Congreso, y ha marcado una posición bien clara contra el adelanto de elecciones. Eso está en todas las actas de los encuentros macrorregionales del sur, del centro y del norte, ¿no? ¿Por qué razón, no? Porque pedir el adelanto de elecciones en estas condiciones es embaucar al pueblo, ¿no? Y nosotros como dirigentes regionales no lo vamos a permitir, ¿no? Ahora, también ahí se tiene que analizar o traer a la memoria el papel del oportunismo, ¿no? Por ejemplo, cuando se da el golpe de Estado, más de un partido de izquierda que tiene sus representantes en el Congreso, o bien votaron a favor de la vacancia contra Castillo, o bien se abstuvieron, ¿no? También algunos llegaron al extremo de declarar al gobierno de Dina Boluarte como un gobierno de transición democrática, que iba a convocar las elecciones, ¿no? El hecho de que haya un adelanto de elecciones en estas condiciones, repetimos y nos reafirmamos, es fracasar nuevamente en esta lucha, ¿no? Es frustrar un proceso de cambio social, ¿no? Y ese papel negro están jugando los partidos políticos, entre comillas, de izquierda. Ahora, en estas condiciones vemos que el Poder Judicial, el Jurado Nacional de Elecciones, todas las reglas de juego están intactas. Conservan los privilegios de clase, favoritismo a la CONFIEP, convertir los partidos políticos en empresas que cada 5 años solamente nos dan al pueblo peruano, elegir con qué sector nos va a explotar, con leyes más rígidas. Y el hecho de rechazar también el adelanto de elecciones contiene en esencia un rechazo a todo ese sistema de justicia que ha quedado desenmascarado desde el 7 de diciembre. Desde la vulneración del artículo 89 del propio reglamento del Congreso, desde el papel que está jugando el Ministerio Público al traer todas las carpetas fiscales de las muertes de Ayacucho, de Puno, a Lima, ¿no? Eso tiene una intención de limpiar la mano de los asesinos. Incluso hace 2 semanas atrás nomás estuvimos en San Marcos para la reconstrucción y vimos que se había formado un equipo especial de fiscales que no notifica a los policías, que no notifica a todos los que hemos sido detenidos el 21 de enero. O sea, es decir, este Ministerio Público, todo el sistema de justicia funciona en los hechos como una organización criminal contra el pueblo. En estas condiciones no se puede pedir el adelanto de elecciones, ¿no? Y las regiones y los dirigentes de las bases lo tienen claro, ¿no? Rechazamos esto. Ahora, sobre las vinculaciones que nos hacen siempre diversas organizaciones, como por ejemplo, voy a mencionar una, Nuevo Perú sacó un documento, una directiva, ¿no? Que convocaba, miren, ¿no? Que esto también hay que hacerle recordar a la población de que Nuevo Perú, inclusive cuando Castillo pasa la segunda vuelta, sale las declaraciones de Verónica Mendoza, que dice ahí ni Keiko ni Castillo, ¿no? Dice, la clave está en organizar al pueblo, ¿no? En la entrevista que le hizo Nicolás Lucar, me acuerdo, ¿no? Cuando Castillo pasa la segunda vuelta. Entonces, eso, por ejemplo, se tradujo en su posterior documento, donde llamaba a la tercera toma de Lima, ya terruqueando de manera fina a los dirigentes del CONUL, y del cual también hemos sacado un pronunciamiento de la Macro Sur después del encuentro en Quillabamba, ¿no? Donde ellos ya comienzan a terruquear, ¿para qué? O sea, comienzan a terruquear todo aquello
que no pida el adelanto de elecciones. Es decir, ellos no están por las víctimas, no están por decirle no a los contratos ley, por cambiar la constitución, no está dentro de su ideario político. Y rechazamos todos esos intentos oportunistas, inclusive reaccionarios, que al igual que Dina Boluarte comienzan a terruquearnos, ¿no? Bueno, para finalizar mi intervención, no somos Movadef, no tenemos ningún vínculo, no recibimos dinero del narcotráfico, como varias denuncias se están cargando sobre nosotros como dirigentes en base a difamación, ninguna prueba, ¿no? Inclusive a nuestros hermanos que están cumpliendo hasta ahora pena, son 4 jóvenes en el penal de Quencoro, en Cusco, que sin prueba alguna le han dado 9 meses de prisión preventiva, ¿no? Y hasta ahora no pueden salir porque no tenemos el suficiente dinero para la reparación civil que está pidiendo este Estado corrupto, genocida y vendepatria, ¿no? Entonces, en esas situaciones, compañeros, tenemos que ahora ser más contundentes. 4 de diciembre, 7 de diciembre, para tumbar de una vez por todas esta dictadura. ¿Son castillistas? Bueno, en realidad nosotros no debemos nada a Castillo, ni nos debemos a Castillo. Pero por una solidaridad de clase, Así es. ¿no? Nosotros se ha aprobado en las asambleas de CONUL su libertad. Incluso en las macros, tanto sur, centro y norte, se ha aprobado la restitución de Castillo. Eso no viene de los dirigentes, sino viene de las macros, en la cual esa propuesta, ese debate se ha debilitado justamente por esta división. Se ha debilitado porque era propuesta el debate, ¿no? Incluso estaba en debate las vías, por ejemplo, para la nueva constitución, todo eso se ha debilitado en esto, ¿no? Entonces, a nosotros nos da mucha pena que se haya debilitado justamente porque un sector de los dirigentes traiciona, ¿no? Y se va por adelante elecciones con los partidos, ¿no? No somos castillistas, pero sí hemos apoyado, ¿no? Porque también el pueblo, a falta de dirección, falta de organización, falta de partidos de masas, casi todo el pueblo del sur, incluso hay provincias que han votado 90%, por ejemplo en Apurímac hay provincias, por ejemplo como Akira, ha votado 90% ¿no? Para Pedro Castillo. En Ácora fue 100%. Ya ve, o sea, 100%, en Ácora. completamente. Todos Entonces, los que estaban en el padrón votaron por Pedro Castillo. Y Keiko salió a reclamar, no puede ser, dijo. Claro, entonces, No votar, eso cómo es interpretado, por ejemplo, por un sector, ¿no? Racista, un sector que siempre nunca va a aceptar, por ejemplo, que hay problemas en el sur, en las comunidades que cómodamente viven pues en sus distritos lujosos acá en Lima, nunca lo van a aceptar, siempre lo van a considerar que, como han dicho, esa fecha no saben votar, son ignorantes, etcétera, ¿no? Entonces no tienen sensibilidad pues para ver el problema, ¿no? Ni siquiera como derecha, no saben comportarse como derecha, ¿no? Simplemente defienden privilegios, un patrimonialismo oligárquico, esa es su mentalidad que tienen, ¿no? Porque ni siquiera como derecha han podido construir un Estado, ¿no? Aquí un Estado capitalista con crecimiento propio, porque nuestro crecimiento en realidad es un crecimiento de las transnacionales, ¿no? Si ellos entran en crisis a otro país, o sea, automáticamente también nosotros entramos en crisis, como está pasando. Bueno, eso para agregar, ¿no? O sea, definirse como castillista es haber hecho, por ejemplo, en la práctica, ¿no? Campaña, ser parte del equipo que acompañó Castillo, ¿no? El CONUL, por el hecho de reafirmarse en la solidaridad de clase, de buscar la libertad de todos los prisioneros políticos, incluyendo la libertad de Pedro Castillo, no nos hace castillistas, sino más bien habría que analizar aquellos profesores que estuvieron, inclusive que fueron cogobierno, que estaban en algunos aparatos, en algunos ministerios, que luego del golpe, en lugar de luchar junto al pueblo, se pusieron a favor de los golpistas. Y muchos de ellos se articulan en CENUL, ¿no? Eso habría que recordarle también a la población.
Bien, ya como para ir cerrando, entonces el CONUL, perdón, ¿no? El Comité Nacional Unificado de Lucha del Perú, eh, como, como posicionamiento, recogen lo que la ciudadanía, los autoconvocados, ¿no? Los hermanos de las comunidades exigen, ¿no? Que es el cierre del Congreso, justicia para los asesinados, la libertad de los presos políticos. Entendemos también que rechaza un nuevo proceso electoral, ¿no? Por ser, pues, servir y hacer el juego, ¿no? Justamente a la que te quieres que te vayas, le vas a hacer el juego con una nueva selección. Eh, Personalmente, ¿ustedes cómo ven el tema de la restitución del presidente Castillo? ¿Creen que es viable, que sería consecuente el tema? Mira, como persona, yo digo que debe restituirse. ¿Por qué? Bueno, ¿no? Apelando siempre a la propuesta del mal menor. O sea, en este contexto, ¿no? Siempre hay sectores políticos en las elecciones nos han jalado al pueblo a la cola del mal menor, ¿no? Toda la vida. Bajo esa lógica, la restitución de Castillo sería una salida, ¿no? Yo hablando como pueblo, para no darle de repente legitimidad en la historia a la usurpadora, y además es gobierno ilegítimo, es gobierno ilegal, porque ilegalmente pues lo vacan a Castillo, ¿no? Y ahora el Poder Judicial lo están demorando, incluso habeas corpus, y prácticamente es un manejo, pues. Es un manejo que está haciendo este sector con complejos oligárquicos, ¿no? Que controla este Estado, las Fuerzas Armadas, el Congreso, el Ministerio Público y todos los aparatos del Estado, ¿no? O sea, Castillo es su víctima, ¿no? Víctima. Y también tiene críticas Castillo por haber tomado decisiones incorrectas, que cualquier otro presidente lo hubiera hecho en su situación, porque ya prácticamente el Estado cuando alguien entra a gobernar ya está ya pues en una situación de piloto automático, ¿no? Están bien posicionados fujimoristas, apristas y todo ese sector que controlan todos los aparatos del Estado. Entonces, cualquier boicot va a venir desde ahí, ¿no? Cuando un presidente quiera hacer reformas, porque Castillo no estaba haciendo pues, la gran revolución, simplemente estaba intento de hacer reformas y mira cómo la han hecho, se han ensañado. Y más este ensañamiento ha sido efectivo porque su propio sector, que en algún momento, como dice Javier, han estado en los aparatos del gobierno, hay sectores, por ejemplo, de Nuevo Perú y otros han estado en los ministerios que una vez cuando le sacan, cambian de lo que es los ministros, ya se le van en contra, ¿no? O sea, acá es más que nada es cota de poder y el pueblo no le importa, pues no, es cota de poder, es ese reparto de torta, es revanchismo. Entonces, por eso yo digo, no, yo como persona no le debo nada a Castillo, no me debo a Castillo, pero como persona digo que debe restituirse porque sería una salida, si en verdad se quiere calmar al pueblo, se quiere avanzar en reformas, ese sector racista, asesino, porque avalan el asesinato, en realidad debe entender, ¿no? No tiene sensibilidad para entender, ¿no? Como otros países sí ya avanzaron en esa parte. Entonces, yo creo que el pueblo también salió por eso, el sur salió por eso, no ha salido por adelante elecciones o que se vayan todos, sino que en el proceso ya algún dirigente, de acuerdo a su interés, han estado cambiando la plataforma, ¿no? Como CENUL, por ejemplo. Claro, o sea, el CONUL es un frente único, no niega la participación de partidos políticos, ¿no? Por ejemplo, inclusive hay compañeros que han estado apoyando a Lápiz, también de Nuevo Perú,
de muchas organizaciones políticas que nos hemos encontrado en las calles, ¿no? El problema del quiebre es cuando ya el CONUL estaba avanzando en la organización y los partidos políticos quisieron imponernos como agenda principal el adelanto de elecciones, es decir, rompiendo el carácter de frente único y queriendo convertir el CONUL en su apéndice de su partido político, ¿no? Cuestión que no lo hemos permitido. En el 30 de abril, en el segundo encuentro Macrosur realizado en Abancay, los dirigentes de la mesa directiva del CONUL y de la coordinadora Macrosur nos comprometimos a no ser candidatos. Eso es lo que les molestó y luego comenzó la división, ¿no? Entonces, eso hay que recordarlo. También entender que si bien hay sectores de Perú Libre que participan en CONUL, son sectores democráticos que también tienen derecho a luchar. Y sobre la mesa directiva del CONUL y la inclusión del pedido legítimo de un sector del pueblo, que es la restitución de Pedro Castillo en el cargo de la dirigencia, sí iba a dar en la cuarta asamblea del CONUL, pero fue boicoteada porque ahí se crea el CENUL y ya no nos permite articular a las regiones, no hacemos quórum y por eso que sigue postergándose a otra asamblea que esperamos que en la quinta asamblea ya se zanje ese debate de manera democrática y se incluya o se ratifique o quizás también puede ganar el adelanto de elecciones, ¿no? Pero debe venir de las bases, más no impuesto por un partido político que siempre ha embaucado al pueblo, ¿no? Bueno, eso sería. Bien, no, yo creo que con estos puntos ya queda claro para la ciudadanía, para los que vayan a ver esa transmisión. También dejamos constancia de que se da la libertad para que cualquier medio de comunicación alternativo, independiente, pueda utilizar el contenido sin ningún tipo de problema con derechos de autor. Al contrario, si quieren de repente algún fragmento nada más, alguna pregunta en concreta, también lo pueden hacer. O lo único que se le podría pedir que pongan ahí la fuente nada más, ¿no? Pero así que libremente, esta es una entrevista en exclusivo que se está dando a los compañeros. Sabemos también, y imaginamos la desconfianza con la prensa en general, porque ya hemos visto el papel que cumple, ¿no? La prensa hegemónica, la prensa oficial, que sirven como perseguidores de los luchadores sociales, de los hermanos que están en pie de lucha, tildándolos de terroristas, ¿no? Ser financiados por el narcotráfico, la minería ilegal y demás. Y justo ahí va una de las últimas preguntas ya. Repito, cuando hemos estado en la selva, en nuestro caso como Yachehuasi, hemos podido visualizar en redes sociales algunas conferencias dadas por la CONUL como tal, o por el CONUL como tal, ¿no? Pero solamente en prensa alternativa o en algunos teléfonos independientes de algunos compañeros, ¿no? Sin embargo, desde que la CENUL, ¿no? Repito, con el Partido Morado, con Nuevo Perú, con la CGTP, con la coordinadora, han aparecido en escena. Cada vez que ha dado una conferencia, esta se ha replicado en la República, se ha replicado en Hildebrand en sus 13, se ha replicado en algunos medios de comunicación que tienen una llegada, digamos, masiva porque tienen logística. Son empresas, ¿no? Son empresas como Tahuayca, pero no del CONUL. ¿Por qué creen que pasa eso? ¿Por qué si se le da esa vitrina en esos medios que no son alternativos, son medios independientes, ¿no? Pero son empresas, y no hay eso con el CONUL, pero sí con la CENUL? ¿Cuál sería ahí el tema, no? Mira, eso yo lo noté hace mucho tiempo. Por ejemplo, yo gané una elección estudiantil en San Marcos. Yo soy andahuaylino, pero vine a estudiar a San Marcos. Y yo mismo tenía fe que iba a ganar porque había mucho terruqueo, ¿no? En San Marcos, y más porque era estudiante de Andahuaylas, ¿Qué facultad? en ciencias sociales. Pero en realidad yo gané la selección de San Marcos, bueno, la Federación Universitaria. Y, y bueno, todavía cuando yo llegué había ese estigma, ¿no? Como yo vine de mi pueblo con mi sombrero y también me ponía yanqui en San Marcos, yo no me hacía problemas, ¿no? Entonces, pero había sectores como no entraba a su grupo, no comulgaba con ellos, no estaba de acuerdo, bueno, terrucaban, ¿no? Decían, oye, ese se pone sombrero, se pone yanqui, entonces terruco. Entonces, qué curioso, al día siguiente que he ganado las elecciones, en la página web de la República,
salió, ¿no? Una lista ligada a Sendero Luminoso gana las elecciones en San Marcos. O sea, eso. Incluso en esa elección, los operadores de Cotillo mandaron a quemar las propagandas de la lista, de nosotros también, igualito, ¿no? Que de la lista tal queman sus propagandas. O sea, hay una relación, ¿no? Hay una relación. En realidad, ese sector era afines a Nuevo Perú, bueno, la otra Frente lista. Amplio, me imagino en esa Claro, época, ¿no? Frente Amplio. Entonces, ahora, cuando veo eso también en este contexto, o sea, me trae a recuerdo eso. Y es que también tienen una relación, ¿no? Son partidarios o son socios de la ONG, son de la misma empresa, yo qué sé. Y nuestros planteamientos, que nosotros como dirigentes solamente traemos lo que dice el pueblo, las asambleas, no les gusta, pues. No está en sus agendas, no está como parte de su interés. Entonces es normal que no publiquen, ¿no? No cubran nuestras marchas, nuestros comunicados, no lo van a hacer, no lo van a hacer y no lo han hecho tampoco, ni Hildebrand, creo que alguna oportunidad lo hizo antes de la división, pero de manera tendenciosa, ¿no? Luego ya después de la división, sí, he visto que cubren Oye, eventos. hay que mencionarlo para que la ciudadanía entienda. Claro. Blaser Tuesta, Marcos Cifuentes, La Encerrona, el diario de Curwen, sí le ha dado espacio a la CENULA. Claro, y en cambio, ¿por qué a nosotros no nos dan? Porque nosotros planteamos, pues, la verdad, ¿no? Y recogida del pueblo. No les gusta, pues no quieren aceptar la realidad. No lo quieren. Entonces, incluso hemos dicho a esos sectores políticos que vienen, y no está mal que vengan, le hemos dicho, hay que cerrar esa etapa de que hemos venido desde los 90, negociar luchas, muertos, negociados, elecciones. Luchas, muertos, negociados, elecciones. ¿Cuál ha sido el resultado? Ninguna. Hay que cerrar esa etapa y de verdad hay que avanzar por un proyecto país. Pero eso, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacerlo? En la práctica, en lucha, la unidad en la práctica y seguir avanzando en la unidad. Desde que Mariátegui en los años 20 ha planteado la unidad, ¿no? Que lo recitan como Padre Nuestro todos los partidos, incluso para cuestionarnos a nosotros. Patria Roja. Patria Roja, por ejemplo. Yo pregunto, ¿cuándo se ha dado esa propuesta en Mariátegui hasta ahora? Ni ellos han podido hacer. Ni ellos. La unidad solamente se ha dado en toda esa historia solo para las elecciones, por ejemplo, con Frijolito, ¿no? Que ha durado un periodo y después no. En ese periodo, por ejemplo, en las regiones, las macro regiones existían en esa época, gobierno de Alan, el primer gobierno de Alan, han ganado prestigio partidos no relacionados a Patria y afines, y han ganado, por ejemplo, las elecciones, eran los primeros gobiernos macroregionales, ¿no? Por ejemplo, Cusco, estaba unido Cusco, Madre de Dios, Apurímac, ¿no? Era la macroregión. Y han ganado partidos de izquierda. Y luego, en ese proceso, luego se han desprestigiado. Entonces, la unidad, lo que hablaba Mariátegui, solamente se ha dado a nivel electoral y no tuvo mucho éxito. Y ahora, en los últimos, ¿no? Con Villarán, igual también los partidos de izquierda, o algunos no todos, solamente han podido desarrollar la unidad para las elecciones, ¿no? ¿Y cómo han terminado? Mal. Y muchos de esos, los que han participado en esa alianza, hasta ahora no hacen una autocrítica. Y ahora quieren hacer lo mismo, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros le hemos pedido, sí, está bien, hay que avanzar, pero en la unidad, en la lucha, en la unidad, en la práctica. Y después tal vez podemos construir algo más. Pero, sinceramente, que ellos también no solo vayan con ese fin patrimonialista de querer, no sé, enraizarse en los ministerios, en los espacios. O sea, en el Perú, incluso la propia derecha, los grupos de poder lo ven de manera patrimonialista el Perú. Siguen teniendo ese complejo invasor. O sea, si esos grupos de poder, incluyendo las Fuerzas Armadas, los grupos de poder económico, financiero, no han podido desarrollar el país, es porque nunca han superado su complejo invasor.
¿no? O sea, en el fondo ellos siguen sintiéndose fuera de Perú, ajenos a Perú, ajeno a los incas, ajeno a los aymaras, ajeno a los chancas, Los quechuas. a los quechuas, ajeno a los pueblos amazónicos. Entonces, a eso yo llamo complejo invasor, y por eso, a pesar que han tenido la dirección del país desde la independencia o supuesta independencia, nunca han podido, pues, que Perú sea, pues, a lo menos una potencia de Sudamérica. Lo siguen manteniendo en una condición de rentista, ¿no? Claro, siguen manteniendo una condición de rentista, solamente así como los españoles veían como un botín, como una colonia para saquear, siguen teniendo ese complejo, ¿no? Y eso no va a cambiar mientras que los grupos libertarios, los grupos progresistas, ¿no? Los de abajo, los de color de la tierra, los de la color Amazonía, no tomemos, por ejemplo, las riendas de este Estado. Eso no va a cambiar, ¿no? Ya, ahora bien, para terminar, se entiende de que estos grupos que han estado en el poder, me refiero pues a los que se denominan caviares, yo para mí son netamente pues, grupos eh, que utilizan un lenguaje popular, algunas banderas, algunos símbolos como fachada, para netamente entrar y bueno, ahí mantener pues, ¿no? el modelo económico, mantener la constitución impuesta por el genocidio Fujimori. Pero entendemos que ellos tienen logística, ¿no? Que tienen la capacidad económica para realizar de repente una conferencia, para alquilar un local, para mandarse a hacer banderas, para comprar kits electorales, para manejar o tener aliados en los medios de comunicación que están en su línea como tal, y entre ellos se cubren, entre ellos se llaman y entre ellos están ahí. Pero eso es fuera del tema del pueblo como tal, ¿no? O sea, la población, la ciudadanía, es, creo yo, la primera vez que está organizándose por su propia cuenta. Y esto genera temor y miedo, no solamente a la derecha, sino también a esta izquierda plástica, que tilda de terrucos, o tilda de divisionistas, o tilda de extremistas, porque saben que no van a poder ya manejar más. En el 2000, cuando Fujimori fuga, Toledo y demás grupos convocan a la marcha de los Cuatro Suyos y demás, se utiliza la población para que luego terminen una repartija entre ellos, ¿no? O sea, desde que se fue Fujimori en el 2000 hasta la entrada del presidente Castillo, los 21 años, ha sido un reparto de poder entre estos denominados izquierdas, centros, derechas, ¿no? Pero ahí han jugado entre ellos, la situación para el trabajador ha sido la misma, la situación del Perú como país también la misma, sometida a los intereses extranjeros, a los transnacionales grupos de poder. Le digo esto porque la gran pregunta también sería, y para muchos me imagino ya para cerrar, ¿cómo hacen ustedes? Pues si ustedes son pueblos, si ustedes son trabajadores de todo sector, ¿cómo hacen para poder viajar? ¿Cómo hacen para organizar de repente alguna conferencia, algún congreso, ¿no? ¿De dónde saldría? Dina tenía una teoría, ¿no? Ya más o menos explicó un poco Javier, la minería ilegal, el narcotráfico, decían ellos, ¿no? O hasta ciertos grupos, ¿no? Si no es así, porque ya lo ha mencionado acá, claro, entonces, ¿cuál sería la manera de ustedes para poder disponer sus viajes, repito, ¿no? Hacer eventos, sacar alguna banderola, porque cuesta, ¿no? Todo ello tiene un costo. Para los que están arriba, derecha e izquierda, pues para ellos no es nada, ¿no? Ellos viven de la manera del Estado, o de los lobbies, o de las ONGs, ¿no? O sea, del imperio. Pero nosotros no. Yo como empresa alternativa lo sé en carne propia, que todo es netamente una cuestión de trabajo que uno tiene que realizar. ¿Qué dicen, hermanos, para cerrar eso y para que quede claro como última pregunta, ¿no? ¿Cuál es el tema de los recursos que ustedes puedan tener? Claro, por ejemplo, en la primera y segunda toma de Lima se recibió bastante crítica de un sector político pero partidarizado, ¿no? Que acusaba a los dirigentes del CONUL de haber robado o apropiado de muchos bienes y donaciones, ¿no? Cuando fueron en realidad los colectivos que recibían ingentes cantidades de dinero en el nombre de la lucha, ¿no? Y cuando el CONUL en una asamblea nacional se le pidió a algunos colectivos que rindan cuentas,
brillaron por su ausencia, ¿no? Y dicho sea de paso, gran cantidad de esos colectivos son los que se articulan ahora en el CENUL, ¿no? Por no rendir cuenta a las exigencias de las bases regionales, ¿no? Ahora, cualquier ingreso que tenga el comité, el CONUL, es a través de una Secretaría de Economía y Logística, ¿no? Que es una secretaría colegiada también, ¿no? Donde hay rendiciones de cuentas periódicas y con las medidas de seguridad debida, teniendo como precedente lo que le ocurrió a nuestra hermana Yané Navarro, ¿no? Entonces, todo eso nos enseña a nosotros, a los dirigentes, a ser cuidadosos y también cuidar a los compañeros y a los que apoyan desinteresadamente a que esta lucha vaya hacia buen puerto, ¿no? Y el buen puerto significa la caída de este régimen de corte fascista, ¿no? Ahora, los eventos y todas las acciones y actividades que se realiza como el CONUL siempre son orgánicas, incluyendo los pasajes para los dirigentes, para que los dirigentes puedan viajar a las regiones en los diferentes eventos, sean asambleas provinciales, regionales, de diferente carácter, se sustenta después de la tercera toma en actividades de autosostenimiento. Es decir, a través de la Secretaría de Economía y Logística se hacen polladas, rifas, etcétera, que son a cargo de la Secretaría de Economía y también de los colectivos que se solidarizan y siguen junto con nosotros codo a codo, pie a pie en esta lucha, ¿no? Bueno, y finalmente, sí, como dirigentes, muchos hemos dejado nuestras familias, proyectos personales por estar enteramente entregado a la lucha. No obstante, lo que se genera como CONUL siempre es insuficiente, ¿no? De ahí que tenemos que tocar algunas puertas, obviamente siempre con la rendición de cuentas que nos debe caracterizar a los dirigentes del pueblo, porque sí le debemos bastante al pueblo y sobre todo en este contexto que tiene un impulso de cambio social, ¿no? Algo nuevo, ¿no? Dejando de lado todo el carácter corrupto y asolador de estos que siempre nos han dominado por siglos, ¿no? Bueno, eso yo diría en mi primera intervención. Bueno, el tema económico, hemos visto, por ejemplo, de provincias o regiones que han venido como autoconvocados, no han venido así como algo más orgánico, ha sido un problema, ¿no? Ha habido mucho apoyo, porque también había mucha emoción de parte del pueblo que no vino a luchar, de comerciantes, etcétera, pero pensaron también, ¿no? Los dirigentes que se formaron en el momento que esta lucha iba a acabar rápido, ¿no? Vamos a Lima, cae Dina y nos regresamos y todos se olvidan del tema económico, pero no pasó eso. Ha sido causa, por ejemplo, para que en algunas regiones se dividan. Y yo digo a esos hermanos, por ejemplo, la culpa no es de la lucha, ¿no? Más bien eso nos enseña a organizarnos mejor y seguir luchando, ¿no? No decepcionarnos por un tema económico y ya no luchar. Eso pasó, ¿no? En Tacna, pasó en algunas provincias de la selva, ¿no? Pero en caso de nosotros, por ejemplo, le hemos tomado ya prácticamente esto como una cuestión religiosa, ¿no? Por ejemplo, uno, por una cuestión política y también por una cuestión personal. Uno de mis primos, por ejemplo, ha sido asesinado en Andahuaylas, ¿no? Uno de los últimos asesinados, por ejemplo, en la altura de Chalhuanca, que es de Andahuaylas, un primo, o sea, ha sido ametrallado cuando él estaba dentro del camión, ¿no? Ha sido ametrallado, entonces ahí falleció, camino al hospital un primo, ¿no? Luego, muchas personas, por ejemplo, pueden pensar mal, hoy, y eso no tienen vida, no tienen familia. Es que nosotros sí nos lo estamos tomando en serio, y no solo lo somos aquí los dirigentes, hay muchos también compañeros de base que están con nosotros andando. Hemos dejado, sí, nuestro proyecto personal, nuestra familia, ¿no? Incluso mi pareja, para tratar de ayudarme, se fue a trabajar en la selva, porque es difícil conseguir, por ejemplo, trabajo acá cerca, ¿no? En Lima, ¿no? Y por eso incluso adquirió el dengue. Y ahorita en este momento está un poco mal, ¿no? Está delicado. También ya he entrado de obrero a trabajar porque necesito mantenerme también
ayudarme acá, por ejemplo, en una empresa, ¿no? Que reparte este material de construcción en todo Lima. Estoy trabajando y salgo temprano, sábado, domingo, lo dedico a esto, a la bajada de bases, eso, ¿no? Entonces, no lo pasamos muy bien. En la casa, por ejemplo, que vivimos, nos han cortado el agua, la luz. En realidad, pero ¿por qué seguimos aquí? A pesar que, por ejemplo, yo debería estar estudiando mi maestría, algo, pero estoy aquí, ¿no? Es porque yo lo he decidido así. Y es el costo que yo debo asumir, ¿no? No por ser vago, no, sino porque, como cualquier peruano, yo considero que esto tiene que cambiar, ¿no? Y muchos no están dispuestos, pues, a hacer una lucha prolongada, ¿no? Y en algún momento, por ejemplo, los que están trabajando, los que están haciendo su día a día, tienen que sumarse, ¿no? Eh, y yo sé que, como dice Javier, hay de repente compañeros, de repente de colegio, del trabajo, de la universidad, sí, nos han apoyado, ¿no? Compañero, como para tu pasaje, para tu comida, sí, no niego, pero también hay que han apoyado directamente, ¿no? A CONUL a través de la Secretaría, ¿no? Quiero apoyar a la CONUL. No, compañero, a mí no, a través de la Secretaría, porque tiene que ser informado, tiene que ser orgánico, ¿no? Porque un dirigente que se involucre con tema económica, tú sabes, los peruanos somos bien moralistas, o a veces doble moral, el tema económico siempre trae colación, ¿no? Es muy delicado, entonces por eso es que nosotros tenemos mucho cuidado en el tema económico, ¿no? Por eso cualquier apoyo a través de la Secretaría Colegiada de Economía, ¿no? Nos gustaría de repente como otros sectores de recibir apoyo, ¿no? Pero no, incluso justamente esta división ha generado dudas y muchas personas desean apoyar y no lo hacen, ¿no? O siguen apoyando a colectivos que son erróneos, no sé si hacen llegar el apoyo a las masas, a los que marchan, no se sabe, ¿no? Y ya es obligación de los que donan incluso pedir rendición de cuenta, ¿no? Ellos, porque nosotros hemos intentado pedir rendición de cuenta y lo que nos han respondido es que no, nosotros no tenemos derecho, no tenemos por qué rendirles cuenta a ustedes, porque ustedes no nos han dado el apoyo. Nosotros solo tenemos, estamos en la obligación de rendir cuenta a nuestros aportantes. Y a pesar de ello, hemos insistido que en nombre de nosotros han pedido el dinero o apoyo, cualquier cosa, y tienen que rendir cuenta a las regiones. Y no lo han hecho, ¿no? No lo han hecho. Entonces, en realidad, en enero, las regiones no hemos venido, pues, ni siquiera se nos pasó por la cabeza, hoy vamos, lo primero es pedir donación, no. Sino que nos hemos dado cuenta aquí que habían colectivos, personas que canalizaban eso, ¿no? Y aquí recién nos enteramos eso, ¿no? Bien, bien, compatriotas, bueno, muchas gracias por su tiempo. Yo creo que esto va a ayudar muchísimo a que la ciudadanía, que la población pueda más o menos ir sacando su cuenta, ¿no? Teniendo una perspectiva clara de quiénes son los que están en la lucha, qué organizaciones son de autoconvocados independientes, cuáles son los fines que se plantean. Y yo igual, ¿no? Un llamado a que puedan darse el trabajo de ver que cada vez o sea, de que puedan un poquito investigar cuando aparece un comunicado de la CENUL, de la CONUL o cualquier otro grupo, quiénes lo conforman, ¿no? Porque en realidad, hermanos, ustedes van a estar conformando o uniéndose, por decirlo así, a un gremio o alguna coordinadora o algún comité que dentro suyo tenga a sectores como el Partido Morado, que han sido los primeros en tratar de sabotear el gobierno del presidente Castillo, a organizaciones partidarias que han votado para vacar al presidente Castillo y por lo tanto pasar encima, pues, del Estado de Derecho. Hay que pensar en esos temas, ¿no, hermanos? Bueno, ya lo dejo a su criterio. Y lo último les pediría, ¿no? ¿Cuál es el llamamiento, el comunicado que tienen? Porque sería importante, tal vez después de que pase
estas próximas marchas que se vienen, poder tener otro tipo de entrevista para poder hablar un poco sobre, por ejemplo, el modelo económico, si tienen algún proyecto en ese sentido, ¿no? ¿Qué visión tienen sobre lo que pasa, por ejemplo, ahorita en el Medio Oriente con el tema de Israel-Palestina, el tema del papel de la ONU, de la OEA? Por ejemplo, el antaurismo, ¿no? Que en algún momento también apareció como una propuesta como tal, ¿no? Sería importante en alguna próxima reunión tocar ese tema. Pero ya para cerrar, ¿cuál serían, ¿no?, sus palabras finales directamente a la ciudadanía, a la población que vaya a ver este video, ¿no? Así que bueno, Roberto y luego Javier ya para cerrar, digamos. Y nuevamente, muchas gracias por darse el tiempo, el espacio y por confiar, ¿no?, en Yachaywasi como prensa alternativa. En primer lugar, es su obligación de cada ciudadano, de cada luchador social, de cada quien conforma este pueblo, de informarse, ¿no?, adecuadamente. Incluso el mismo hecho que exista duda entre CONUL, CENUL, partidos, no partidos, etcétera, su obligación no es, la obligación no es de los dirigentes, no tanto para informarlos, ¿no? Porque también hay limitaciones en el acceso a la prensa, etcétera, ¿no? Es de la propia población. Y ahora, si sigue dudando la población que lucha, es que también no está al tanto del proceso de la lucha, ¿no? O sea, la lucha no es, pues, voy a la marcha y después me desentiendo y de vez en cuando veo en qué están. No, también es estar al tanto, ¿no?, del proceso de la lucha, porque la lucha no termina, esta es la lucha de largo aliento, ¿no? Por esa parte, de repente, para aclarar las dudas, solamente ellos o ustedes, pueblo, van a poder aclararse informándose correctamente. Lo otro es, hay que participar en todo ese proceso de lucha que viene el 4 de diciembre al 30, también el paro agrario que están convocando a nivel nacional y la CONUL está participando activamente. El 7, reinicio de paro a nivel nacional en Lima. Incluso ya se está evaluando incluso en enero. Recuerde que el pueblo es netamente navideño, netamente consumista en estas fechas, es tradicionalista, entonces también es una fecha importante. Muchos comerciantes de Puno seguir trabajando en estas fechas, ¿no? Eso también se está conversando, ¿no? Pero sí, eso no nos puede desviar, por ejemplo, en el proceso de la lucha, ¿no? En el proceso de la lucha. Así que, hermanos, hasta una nueva oportunidad, hay que seguir luchando, ¿no? Porque sin lucha no hay victoria. Sí, bueno, nuevamente agradecerte por el espacio, compañero Pavel, ¿no?, y a todos los que te miran. Nosotros como dirigentes del CONUL no estamos ajenos a lo que pasa a nivel internacional, ¿no? Pueden ver también en nuestras redes sociales, en el Facebook, el pronunciamiento número 10, que hemos dado un pronunciamiento contundente contra la agresión imperialista a través de Israel contra el pueblo de Palestina, ¿no? De ahí también ya la posición, y como primer punto de la plataforma de lucha del CONUL es contra todo tipo de imperialismo, ¿no?, principalmente el norteamericano, ¿no? Ahora, aprovechamos la oportunidad para nuevamente animar a toda la población peruana, a los residentes del Perú en otros países, a que esta lucha no ha acabado, ¿no? Estamos en ese trabajo de concentrar nuevamente fuerzas. Estamos convocando junto a la organización de los obreros agrícolas para este paro del 30 de este mes de noviembre, ¿no? Luego, esta fecha clave, que es el 4, en solidaridad como principio, compañeros, hacia Pedro Castillo, y el reinicio de la lucha nacional indefinida a partir del 7 de diciembre, ¿no?, del cual todos tenemos la obligación histórica de participar de diversas maneras de esta lucha que no va a acabar hasta que este gobierno usurpador, nefasto, fascista caiga, ¿no? Muchas gracias, compañero Pablo. Bien, hermanos, han sido las palabras de los dirigentes del Comité Nacional Unificado de Lucha del Perú, del CONUL. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Nosotros de acá decimos que estamos
respaldando lo que vienen haciendo. Hemos visto su aparición en un proceso de lucha de autoconvocados, de ciudadanía harta y cansada de este sistema. Y bueno, pues ahora ellos, a pesar de que algunos de sus dirigentes, ¿no?, se han aliado con sectores como la CGTP, como el Partido Morado y demás, se mantienen igual consecuentes con lo que ya han escuchado, ¿no? Así que eso sería todo de mi parte, recordarles de que solo el pueblo salva al pueblo. Muchas gracias, Camilo. Muchas gracias. O en 1 hora y 25.